planteados algunos de los ejes. Sí, estuviste hace unos días, esta semana, con el presidente allí en la Derecha Fest en Mar del Plata, donde Javier Milei volvió a insistir en algunos conceptos en los que él ya viene trabajando, ¿no? Esto de que la gente prospera cuando se le quita el Estado de encima y que el capitalismo es el sistema más justo, ¿no? ¿Cómo lo viste allí al presidente? Bueno, fue una convocatoria muy importante, fueron miles de personas, en lo que fue además una visita que se compuso de varias actividades del presidente Milei. Además del Derecha Fest, recordemos que el día anterior había hecho una caminata por Güemes, también estuvo en el teatro con Fátima Flores, también estuvo en la heladería Lucianos, es decir, tuvo en pocos días una agenda álgida que culminó con el Derecha Fest, que es un evento de batalla cultural pura y dura, y donde el presidente repitió los conceptos vertidos, o por lo menos el espíritu de los conceptos vertidos en el foro de Davos. Esos conceptos son muy importantes para nosotros porque a lo que apuntan es a algo que no se había dicho, o casi no se había dicho hasta entonces, y es que el sistema capitalista no solo es más eficiente, sino que es más justo que el socialismo. El socialismo, tras la caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior implosión de la Unión Soviética, tuvo como premio consuelo hacerse del relato de la justicia. Ellos decían, bueno, quizás que nosotros no somos tan convenientes en cuanto a bienestar económico, pero tenemos mayor conciencia social. Somos los que proveemos de justicia social a una comunidad política. Lo que el presidente Milei en los últimos tiempos está intentando demostrar es que eso es absolutamente falso y que sin capitalismo no hay justicia. Quiero repasar con vos, Agustín, parte, ¿no?, de esto que vos mencionás y qué es lo que decía el presidente allí en el Derecha Fest en Mar del Plata. Y es, en este contexto, la batalla cultural cumple un rol central en este escenario, porque es el campo en el que distinguimos el bien del mal y es el instrumento que genera un cambio duradero y profundo en la dirección del bien. Es la batalla por las almas. Por eso entendí y entiendo al auditorio de Davos como el lugar determinante para dar esa batalla. Es más, es mucho más importante utilizar la exposición de Davos para dar la batalla cultural en lugar de atender cuestiones meramente coyunturales. Porque si no tenemos claro cuál es nuestro norte, nos extraviamos, tal como le pasó a la Argentina durante los últimos 100 años y como le pasó a Occidente en general. Bueno, ahí está, ¿no? Lo que planteaba el presidente, haciendo también su propia reflexión, ¿no?, sobre lo que fue el foro de Davos, que muchos analizaban, fue un discurso distinto al que había hecho en otras ocasiones, donde planteó mucha economía e incluso algunos medios internacionales decían, mientras Europa y Estados Unidos obviamente discutían por cuestiones geopolíticas, Javier Milei volvió a traer la cuestión económica, ¿no?, al foro de Davos. ¿Coincidís con esa mirada que han planteado algunos medios internacionales? Mirá, creo que yo iría mucho más allá. Más que economía hubo filosofía moral. Recordemos que el padre del capitalismo, por ponerlo de alguna forma, fue Adam Smith. Y Adam Smith, más que un economista, fue un filósofo moral. Incluso antes que un economista, Adam Smith fue filósofo moral. La teoría de los sentimientos morales es anterior en el tiempo que la riqueza de las naciones, que es el libro por el cual bien se lo conoce. ¿Qué hace Milei en ese discurso? Milei dice la diferencia entre el bien y entre el mal, que atañe a la dimensión moral del ser humano, solo tiene sentido allí donde existe libertad. Vamos a explicar esto muy sencillamente. Vamos a suponer que yo estoy en un colectivo y el colectivo frena de golpe y yo estoy de pie en el colectivo y me voy sobre una señora sin quererlo, la empujo al suelo y la señora se quiebra. Eso es es un episodio malo. Es un episodio que le causa un daño a esa señora, pero no me podrían calificar a mí de malvado porque no tuvo el concurso de mi voluntad. Yo no elegí caerme sobre la señora. Muy distinto sería que yo caminando por la calle empujo deliberadamente a una señora y el daño es el mismo, pero ahí sí me podés calificar a mí de malvado. ¿Qué significa esto? Que para hablar de bien y de mal el hombre debe ser libre. Por eso Javier Milei dice que allí donde no hay libertad, ni siquiera podemos hablar de seres humanos malos, podemos hablar en todo caso de sistemas amorales, en el sentido de que prescinden por completo de la moral. Solo el sistema capitalista de libre mercado concibe al ser humano como un ser capaz de ser moral. Agustín, algunos dicen que comienza el tercer año del gobierno de Milei
con un énfasis nuevamente en la batalla cultural, vos estás delineando algunos aspectos, con una vuelta, digamos, a la batalla incluso contra empresarios, en este caso, el caso Techín, contra periodistas, contra políticos. Lo escuchamos y lo analizamos, a ver. Naturalmente, si el capitalista, el exitoso, es un benefactor social por servir al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio, aquellos que tienen productos más caros y de peor calidad no son dignos del favor del mercado. Y si quieren hacerlo por la fuerza, haciendo negocios turbios con el Estado, esos deben desaparecer y ir a la quiebra. Porque en ese caso no son creadores de bienestar, son destructores de bienestar, son destructores de la sociedad, perjudican a millones para llevarse sus coimas junto a los políticos. Y ni que hablar que eso no va a pasar en la Argentina, por más que le pongan toneladas de guita a los medios de comunicación y a los periodistas corruptos. ¿Ves a un Milei de regreso, digamos, en este llamado batalla cultural, lenguaje disruptivo, incluso con confrontaciones? ¿Qué analizas? Mira, analizo que es una oportunidad única para demostrar de que la derecha no necesariamente es pro empresarios, sino que es pro empresarios allí donde los empresarios compiten libremente por mejorar la vida de los seres humanos. Cuando hablamos de un empresario que en realidad se hace rico pasándole precios o sobreprecios al Estado, que además esos costos extras que se le pasa, estamos hablando de 40% más en el caso de Techín, terminan siendo pagados por el consumidor, porque alguien al final de cuentas tiene que pagarlo. Entonces esos empresarios no tienen la simpatía del mundo libertario. El mundo libertario cree y apoya a los empresarios de todos los tamaños cuando compiten con libertad en el mercado, disputándose el favor del público, del gran público que elige con libertad. Entonces esto a mí me ha parecido alucinante, Hugo, porque terminamos viendo un Grabois, por ejemplo, del lado de Roca. Terminamos viendo a la izquierda sacándose las caretas, poniéndose en contra de los empresarios del país, mientras que la derecha, que se suponía que estaba a favor de los ricos, en realidad era todo lo contrario. No le acepta a ningún tipo de empresa de que le mande precios por encima del mercado en una licitación al Estado. Esto que mencionás es interesante. De hecho, Javier Milei habla, ¿no?, sobre la izquierda y lo que entiende que se viene para la izquierda en la Argentina, y decía lo siguiente. Mira. A ver. La semana pasada, en Davos, me dediqué a explicar por qué el liberalismo, y más específicamente su aplicación económica, conocida como capitalismo de libre empresa, es también el sistema más justo y moralmente virtuoso que tenemos. Esto se explica porque, primero, porque si no fuera justo, no merecería ser defendido independientemente de los resultados que produjera. Defender lo injusto en pos de los beneficios personales que trae es un acto digno de un cínico, y por eso no sorprende que sean los políticos los que cometen esto en mayor medida. En segundo lugar, porque las aguas del mundo empiezan a separar cada vez más a los justos de pecadores, y estos últimos comienzan a ser alcanzados por las consecuencias de sus actos. Se le está viniendo la noche a los zurdos. La gente dijo, basta de empobrecernos. Bueno, él dice que se le viene la noche, ¿no?, a los zurdos, a la izquierda, porque la gente dijo, basta de empobrecernos. ¿Vos crees que esto marcó un antes y un después? Tal vez estos 3 años, ya va a ser el tercer año de la presidencia de Milei, marcan un antes y un después, tal como lo plantea el presidente. Mirá, no solamente marca un antes y un después para Argentina, sino para el continente en general. Cuando uno ve un mapa de noviembre del año 2023 de América, está prácticamente teñido de rojo en su totalidad, con excepción de 5 países, Paraguay, Guatemala, Costa Rica y alguno que otro más.
El Salvador y alguno más. A partir de noviembre del 23, en segunda vuelta, cuando gana Javier Milei, hay un cambio de dirección en todo el continente. Vuelve Donald Trump a la Casa Blanca. Bukele se reelige con el 84% de los votos. Más tarde, Rodrigo Paz en Bolivia sepulta a la gente de Evo Morales. Poquito más tarde, José Antonio Kast en Chile gana. Daniel Noboa gana en Ecuador. Y ahora esperamos que este año pueda ganar la derecha también en Brasil, Perú y Colombia. Y también Colombia. Y hoy, por cierto, hay elecciones en Costa Rica y la derecha tiene todas las de ganar también. Entonces el continente entero, te diría, está girando hacia la derecha, y si a eso le sumamos Venezuela y Cuba, se completa todo el panorama. En Venezuela, lo que ya sabemos desde el 3 de enero, donde Maduro se halla en una cárcel federal en Nueva York, y por otro lado, Delcy Rodríguez cumpliendo las órdenes de Estados Unidos. En Cuba, mirá, tienen petróleo para entre 10 y 15 días nada más. En Cuba no están entrando. Hay 2 horas de luz por día en Cuba, además. No les queda Además, nada. exactamente, ya hay comunicaciones de Estados Unidos con los dictadores cubanos, a los cuales se les está diciendo lo mismo que a Maduro: abandonen la isla cuanto antes, le damos esta oportunidad, con una diferencia, que es que tienen ahora el caso de Maduro para darse cuenta de que Estados Unidos va en serio, y que así como capturó a Maduro, podría capturar también a Díaz-Canel. Un comentario antes de la pregunta de Juli. Nunca la derecha estuvo tan bien parada como hoy, y eso desde la victoria de Milei. En Estados Unidos dicen que esta presidencia de Trump no le va a dejar pasar a Cuba, porque Cuba busca eso, ¿no? Que pase cada presidente, y así permanecen hace más de 66 años, creo, 69. Y que esta vez Trump va a ir contra Díaz-Canel y lo que quede de los Castro, digamos, ¿no? Que sería algo histórico, ¿no? Claro. Exactamente. Y que esto es lo que se le viene a Cuba. Pero bueno, quería hacer este comentario. Juli. Sí, te hago una pregunta. Hoy el presidente publicó una nota de opinión junto a Sturzenegger y afirmaba esto: el programa del kirchnerismo es la violación sistemática del derecho de propiedad. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué nos podés ampliar de todo lo que dijo el presidente hoy, que fue muy contundente en su columna de opinión en Infobae? Lo leí. Bueno, leí la nota, y la nota hace una serie de cálculos complejos propios de economistas, cosa que yo no soy, pero su conclusión es de que violentar el derecho de propiedad no simplemente es un daño para aquel que posee dicha propiedad, sino para la totalidad de la comunidad política. Lo que hace Milei y Sturzenegger en ese cálculo es mostrar cuántos miles de millones de dólares le ha costado al pueblo argentino tener gobernantes o políticos contrarios al sistema de propiedad privada. Él correlaciona el derecho de propiedad con el riesgo país. Cuanto más riesgo país, evidentemente tiene un coletazo muy negativo. En este caso, por ejemplo, sobre el PBI, uno de los números que aparece en este artículo es cuánto le costó de rendimiento económico, de crecimiento económico al país el año pasado el riesgo Cuca de las elecciones de octubre del 2025. Según este artículo, según los cálculos, podríamos haber crecido por encima del 6,5% y terminamos creciendo más o menos un 4,5%. Entonces hace todo un cálculo de cómo esas políticas que uno podría pensar, bueno, perjudican solo a los dueños de la propiedad. No, es exactamente lo opuesto. Perjudican a toda la comunidad política en cuanto a un coletazo negativo en el rendimiento económico del país. Y en este marco internacional, el pacto con Trump o el acuerdo con el gobierno norteamericano, ¿cómo lo ves? Bueno, Milei se anunció hoy, va a estar viajando a Estados Unidos, tengo entendido, el 10 de febrero. Apareció hace un rato en las noticias que va a ir a un evento para el mundo hispano. Exactamente, en Mar-a-Lago. Y ha sido clave. La alianza con Donald Trump ha sido clave. Sin perjuicio de lo que suponían la mayoría de los analistas políticos en Argentina. Y esto lo quiero subrayar. Recordemos que cuando ganó Trump, lo que se decía en la Argentina era que Javier Milei era un iluso si creía que Trump iba a interesarse por lo que pasaba en la Argentina. Bueno, tuvimos el episodio de octubre del 2025 para confirmar de que el Trump de su segundo mandato es muy distinto al Trump del año 2016-2020, porque ahora sí está interesado en lo que ellos llaman el
patio trasero, es decir, América Latina. Con un agregado, y es que el secretario de Estado, que es probablemente el hombre más fuerte del gobierno de Trump, ya se dice que está incluso por encima de J.D. Vance en cuanto al favoritismo del Partido Republicano, es un hombre con raíces hispanas, es hijo de cubanos exiliados que por lo tanto está mirando nuestra región. Así que es fundamental esa alianza política. A verlo al presidente. ¿Perdón? Ha venido a la Argentina a verlo al presidente Marco Rubio, antes de ser secretario de Estado. Claro. Claro. Y es quien está encargado de lo que, insisto, ellos llaman el patio trasero. Entonces, esta alianza con los Estados Unidos de Donald Trump ha sido fundamental, vamos a decirlo con todas las letras, para tener un buen desenlace político a finales del año pasado y seguramente en lo que sigue. Pero ojo, Trump tiene elecciones en noviembre de este año y la cosa no va a ser fácil para Donald Trump. Gracias, Agustín, por la entrevista. Un abrazo. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Hasta luego. Y nos vamos